Buenas tardes a todas. Muchas veces me preguntáis, cuando os dicen en la ecografía de la semana 32 que el niño viene de nalgas y que os van a volver a citar y a ver en la semana 36 para ver si la postura está siendo definitiva o no, ¿qué podéis hacer para evitar o para favorecer que el crío se dé la vuelta? Este vídeo va sobre esas recomendaciones, sobre qué cosas puedo hacer yo por mi cuenta, en mi casa, si a partir de las 32 semanas, pues resulta que el crío pues sigue estando de nalgas, ¿vale? ¿Qué cosas no son este vídeo? Pues este vídeo no vamos a hablar de la versión externa, que es la maniobra que se os va a recomendar en el hospital si el parto vaginal está indicado para girar al crío, que lo hacemos a partir de la semana 37 y os lo hacen en el hospital. Y tampoco este vídeo va sobre el parto de nalga. O sea, no voy a hablar del parto de nalga, sino simplemente este vídeo intenta dar respuesta a la pregunta ¿y qué hago para que se dé la vuelta? Vamos a hablar de la presentación de nalga. Primero, un par de conceptos. Es absolutamente absurdo valorar la presentación en cuanto a la vía de parto antes de la semana 32. ¿Por qué? Porque todavía el crío es pequeño en cuanto al espacio que tiene y puede estar colocado en cualquier situación. A partir de la semana 32, un poquito más del 10% de las mujeres tendréis al crío colocado de nalgas, que es como veis en la foto, pues el crío va presentando a la pelvis pues las nalgas en vez de la cabeza. De este más de 10%, solo el 3-4% seguirá estando de nalgas a término y ya se considera una posición definitiva, aunque os citen para cesárea electiva por nalgas. Os digo que se os hace una ecografía antes de la cesárea porque no sería la primera ni la última vez que se ha dado la vuelta justo antes de la operación, ¿vale? O sea, siempre hay posibilidad de que los críos se den la vuelta. Sin embargo, es más difícil a partir de la semana 36-37 por el puro calibre del crío, ¿vale? Entonces, ¿por qué sucede que el crío, en vez de ponerse de cabeza, que sería lo frecuente, ¿no?, se pone de nalga? Las razones son muchas y realmente más que la razón, estos son los factores que se asocian a las mujeres que vemos que espontáneamente pues se ponen que presentan al crío de nalga. ¿Qué razones en cuanto al embarazo pueden provocar que el crío se coloque de nalga? Pues que tenga una placenta previa, es decir, que la placenta se coloque por delante del crío, con lo cual eso puede favorecer que la postura en la que está más cómoda, el sitio donde tiene más espacio para la cabeza, que es la parte más grande, pues sea la parte superior del útero en vez de la inferior. Que el cordón sea corto. Cuando el cordón es muy corto, pues a veces no le permite, y la placenta suele estar alta, no suele estar baja, no le permite estar tan lejos de la placenta como para que ponga la cabecita para abajo, ¿vale? Estas situaciones a veces se ven, pero son muy raras. Que haya una malformación uterina, que el útero sea bicorne o septo, es decir, que el útero pues sea como si que tenga o un tabique en medio o que directamente pues sea como que en vez de un útero haya dos úteros o la mitad de un útero. Esto también es una condición muy rara que incluso pues, puede perjudicar el hecho de quedarse embarazada o de llegar a un embarazo término. En estas situaciones, terminar en cesárea o no es lo de menos. Que hay una malformación fetal en el que la cabeza o sobre todo el abdomen es muy grande, entonces tiende a ocupar el abdomen la parte que ocuparía la cabeza. Es también afortunadamente condiciones muy raras, más común por ejemplo en el embarazo gemelar, en el que el primero o el segundo gemelo están de nalga, pues sí, porque ahí ya hay una dinámica de espacio entre los dos gemelos, dependiendo de dónde se han insertado las placentas y el tamaño que tienen ambos, pues que pueden favorecer que haya más situaciones pues distintas y dentro de lo distinto pues malposiciones, lo que llamamos malposiciones, que sería cualquier posición que no fuera la cefálica, ¿vale?, que no fuera la de la cabecita para abajo. Pero lo más frecuente de todo, de mujeres que tienen un embarazo de nalgas, que después, por ejemplo, en el segundo embarazo el crío se coloca de cabeza sin ningún problema, suele ser porque hay una mala adaptación. Y una mala adaptación porque el tono tanto del útero como de la musculatura que sujeta al útero es inadecuada, tanto porque es muy tensa como porque es muy laxa. Si la musculatura, si hay demasiado espacio, la musculatura es muy amplia, resulta que tenemos un crío que simplemente gira y se coloca como le viene bien, no tiene que acomodarse al útero buscando mayor espacio para la parte más grande.
¿vale? Y si tengo muchísima tensión, tengo a veces una musculatura o un útero que no permite que el crío se dé la vuelta, porque hay muchísimas tensiones, sobre todo en el espacio inferior, en la parte de la pelvis, ¿vale? Esta es la razón más frecuente, y afortunadamente es la más frecuente porque es la que podemos trabajar, porque las demás razones pues no podemos trabajar sobre ellas, porque hay una torsión del segmento inferior. ¿Por qué? Porque tengo un útero torsionado, porque tengo una endometriosis, porque tengo adherencia en la pelvis, una cesárea anterior, etcétera, etcétera. Que los ligamentos redondos y los ligamentos que unen los distintos huesos pues estén muy tensos, estén contracturados, sean asimétricos. Esto puede ser por un montón de razones, porque tengo muy mala postura, porque tengo un tono muscular en la espalda pues tirando a miserable, porque tengo una endometriosis que me crea muchísimas adherencias y tensiones, porque tuve una lesión en la espalda o un accidente de coche o una fractura y me ha creado una asimetría, etcétera, etcétera. Y después por una razón, si tengo demasiado líquido o si tengo muy poco líquido. Si tengo demasiado líquido, pues el crío estará flotante, y si tengo muy poco líquido, a veces no tiene suficiente líquido para lubricar lo que es el movimiento del cambio de posición para ponerse cabecita para abajo. Bueno, pues dado todo eso, lo primero, antes de nada, en medicina en general y en la vida en particular, prevenir sería lo más importante. ¿Y cómo prevenimos? Pues prevenimos con un buen tono alrededor de la pelvis y de la espalda. Cuando tenemos un buen tono alrededor de la pelvis y de la espalda, realmente tenemos un buen tono en el cuerpo en general, ¿vale? Entonces, ejercicios especialmente indicados en el embarazo son el yoga y el pilates, ¿vale? La natación también. La natación permite un aumento del tono, un fortalecimiento del tono de la espalda sin que eso repercuta en el peso, en lesiones por peso, por gravedad, pero es verdad que este año pues está siendo muy limitada la natación. Entonces, yoga y pilates, y os recomiendo que en espacios muy amplios y bien preparados para la situación que estamos viviendo, o en casa directamente a través o de un preparador online o de vídeos, seguir vídeos en YouTube, ¿vale? Os recuerdo, muy importante, va a afectar a todo y va a afectar en concreto a cómo el crío se presente en la pelvis, la postura de todo el cuerpo, o sea, la posición que utilizamos. Entonces, hay que favorecer que la cabeza esté erguida, que no tengamos los hombros echados para adelante, ¿vale? Que la pelvis pues tiene que estar en retroversión, es decir, tengo que estar con mi rodilla un poquito flexionada e intentar levantar un poquito el pubis, ¿vale? ¿Con qué idea? Con la idea de que todo el cuerpo pues pueda sujetar bien mi peso sin que haya demasiada flexión en lo que es la zona lumbar. En ocasiones nos encontramos que el útero está muy caído hacia adelante. ¿Cuándo sé yo que tengo el útero muy caído hacia adelante? Pues primero la gente me lo va a decir, uy, qué barriga tienes. Pero cuando me toco veo que el útero no es toda la barriga que tengo, sino que el útero cae hacia adelante. Si me tiro mucho tiempo me molesta mucho, me molesta sobre todo la franja por encima del pubis. Y que además es que noto que literalmente mi musculatura está dando mucho de sí por debajo del ombligo. Pues entonces puede venirnos bien para ayudar a esa musculatura, sustituyéndola directamente con una faja, pero no cualquier faja que os venden en el embarazo son buenas. Hablo de faja, esta es una faja para embarazo con refuerzo lumbar, ¿vale? Yo la encuentro por internet, supongo que en farmacia, en algunas tiendas pues podrán buscarla directamente, pero esta es una faja que podéis encontrar directamente en internet solo haciendo una búsqueda simple de faja embarazo, refuerzo lumbar, ¿vale? Pero como veis no es la faja típica, ni de cinturoncito, ni entera con un poquito de menos tensión por delante. No, debe ser una faja que se adapte a cómo me crece la barriga y que tenga bastante tensión. Y después he ido en la ecografía de la 32 a la 33 semanas y me dicen que está de nalga y que me quieren ver en 4 semanitas, en la semana 36, para ver si sigue así para programarme la cesárea. Y yo digo, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Pues lo primero, antes de nada, pues yo me gastaría el dinero en ir a una fisioterapeuta o un osteópata experto en suelo pélvico, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a liberar todos los huesos y los grandes ligamentos que sujetan mi útero, por si la razón de que mi crío esté de nalgas es el hipertono, es una
una tensión excesiva que no permite al crío moverse libremente dentro del útero, que es realmente común en el embarazo de nuestra cultura. ¿Qué puedo hacer además? Mira, pues aquí os voy a hablar de algunas técnicas, seguramente no habéis oído hablar de ellas, pero las matronas las conocemos perfectamente. Una de ellas es el rebozo. El rebozo es una técnica mexicana, de la partería mexicana. Realmente se utiliza para muchísimo más que para lo que os lo voy a decir, pero la técnica que os voy a recomendar os la puede hacer vuestra pareja o la puede hacer cualquier persona medianamente fuerte en casa sin ningún problema. Bueno, cogéis, como veis, un foulard, hay rebozos, yo tengo mis rebozos, es como un foulard muy fuerte, ¿vale? Y lo que vais a ponerlo es de manera que os pille todo el abdomen sin grandes arrugas para que no se os clave, que os pille todo el abdomen de debajo del pecho hasta el pubis, ¿vale? Y hay una persona que desde arriba vuestra va a ir tirando de manera simétrica las dos manos, poquito a poco va a ir levantando, levantando, levantando hasta que notéis que se ha quedado con el peso del crío. Esto da un gusto tremendo porque te quita el peso tan tremendo de la barriga, ¿vale? Entonces en ese momento que ya tiene todo el peso en sus manos, que eso estamos hablando de levantar el abdomen muy poquito, 1 o 2 centímetros, esto lo importante es hacerlo suave, ¿vale? Para pillarle el punto. Pues lo que va haciendo es que va subiendo una mano, bajando la otra, y más que yo lo que mantengo normalmente la tensión y lo que hago es mover los hombros para crear un balanceo suave, ¿vale? Y lo que hace es que te mueve la barriga de un lado a otro y esto da un gustito tremendo. Pero aparte del gustito tremendo, lo que queremos es relajar toda la musculatura que sujeta el peso del abdomen. En este caso, sobre todo liberamos la parte anterior y estirazamos, como veis, hiperestirazamos la parte posterior, la zona lumbar. ¿Qué podemos hacer además en casa? Pues podemos hacer algo que se llama la liberación lateral y que os voy a explicar en el siguiente vídeo.